Entre los saurópodos, los dinosaurios herbívoros a menudo colosales y de cuello largo que aparecieron por primera vez durante el Jurásico temprano, varios se destacan como algunos de los más icónicos y conocidos. Toma, por ejemplo, Brachiosaurus, uno de los saurópodos más altos y únicos, o quizás Argentinosaurus, con su asombroso tamaño, o el icónico y universalmente conocido Brontosaurio, el saurópodo más bien representado en los medios. Todos estos dinosaurios son muy diferentes, pero todos ellos destacan por sus tamaños masivos y su lugar único en los medios. Sin embargo, otro saurópodo se destaca de la multitud, no solo por su impresionante tamaño y representación en los medios, sino también por su formidable armamento. Diplodocus fue un saurópodo del Jurásico tardío que ostentaba una cola aterradora y poderosa, una que podría haber sido utilizada para protegerse de algunos de los depredadores más grandes y duros del Jurásico. En el video de hoy, exploraremos la vida e historia de Diplodocus en detalle, examinando exactamente qué hacía tan especial a esta increíble cola, dónde vivía el dinosaurio y cómo fue descubierto, entre otras características de su increíble existencia. Siéntate y relájate mientras te llevamos de vuelta al Jurásico tardío para explorar a Diplodocus, el dinosaurio con una cola de látigo. Diplodocus fue un enorme saurópodo del Jurásico tardío que vivió entre 154 millones de años y 152 millones de años atrás, en lo que ahora son las regiones del medio oeste de América del Norte de la increíblemente fructífera Formación Morrison, una de las regiones más conocidas del Jurásico. Los fósiles de Diplodocus son muy conocidos de la Formación Morrison y el dinosaurio es uno de los saurópodos mejor representados en el registro fósil. Punto final. El dinosaurio es quizás uno de los saurópodos más fácilmente identificables, con su cuello y cola sostenidos horizontalmente, ambos increíblemente largos en comparación con el tamaño de su cuerpo. Como todos los saurópodos, el Diplodocus era bien conocido por su tamaño colosal, que se sostenía sobre 4 patas, su cuerpo equilibrado por un cuello largo y una cola aún más larga. Se conocen 3 especies de Diplodocus. Diplodocus longus, la especie tipo, así como Diplodocus carnegiei y Diplodocus holorum. Diplodocus carnegiei es uno de los dinosaurios más largos conocidos. Un esqueleto completo de este ha enseñado a los científicos que pudo haber medido hasta 26 metros de cabeza a cola. Las estimaciones sobre el peso de Diplodocus carnegiei han sugerido que podría haber pesado hasta 14 toneladas métricas, más del doble del peso de un elefante africano. Hay evidencia de que Diplodocus holorum podría haber sido incluso más grande, pero esta especie solo se conoce a partir de restos fragmentarios, por lo que no se puede hacer una estimación de tamaño completa con precisión en este momento. El hombre que descubrió esta especie, David Gillette, un paleontólogo estadounidense, incluso ha sugerido que su descubrimiento podría haber medido hasta 52 metros de longitud, lo que lo habría convertido en la especie animal más larga en el registro fósil. Resulta que se piensa que David colocó mal algunas de las vértebras al calcular esto, y en realidad se cree que los dinosaurios medían entre 29 y 33 metros. Diplodocus carnegiei se utilizó en las estimaciones de tamaño para Diplodocus holorum y un espécimen que ahora se exhibe en el Museo Carnegie de Historia Natural en Pittsburgh, Pensilvania, se estudió extensivamente en el proceso de cálculo. Para un viajero en el tiempo lo suficientemente afortunado para encontrarse en el Jurásico tardío, la primera característica notable de Diplodocus habría sido las impresionantes longitudes del cuello y la cola. Cubriremos más información sobre la cola en el siguiente segmento de este video, pero no se puede ignorar aquí. Es la característica definitoria de este enorme saurópodo, y una que habría actuado como un gran contrapeso para su enorme cuello.
En Diplodocus carnegiei se estima que el cuello medía en promedio 6,5 metros de longitud. Esto es más del doble de la longitud del cuello que se ve en la jirafa más alta del mundo, lo que debería darte una idea de cuán grandes eran algunos de estos dinosaurios. Sin embargo, los científicos no están seguros de si alguno de los cráneos que se han desenterrado y asignado a Diplodocus diplodocus realmente pertenecía a Diplodocus. Diplodocus vivió en un ambiente poblado con otros dinosaurios estrechamente relacionados, y a partir de cráneos que ciertamente pertenecían a estos otros animales, los científicos han podido reconstruir más o menos con precisión el cráneo de Diplodocus, incluso si los cráneos que ya han encontrado no pertenecen al dinosaurio correcto. Las extremidades delanteras de este terminaban en dígitos drásticamente modificados, que se habían fusionado para convertirse en un pilar vertical, plano en la parte inferior y con forma de herradura. Solo había una garra en el dígito más interno, y esta era mucho más larga que las garras encontradas en la mayoría de los otros saurópodos en esta posición. Se desconoce cuál podría haber sido el propósito de esta garra en la vida diaria de este dinosaurio. Podría sorprenderte saber que sabemos mucho sobre la piel de Diplodocus basándonos en impresiones parciales de piel que se encontraron en las rocas de la Formación Morrison en 1990. Las impresiones de la piel mostraron que el Diplodocus estaba cubierto por una fila de espinas estrechas que recorrían la longitud de su espalda, así como el cuello y la cola. Las espinas más largas medían alrededor de 18 centímetros de longitud y posiblemente se usaban para exhibición o defensa. La piel conocida del Diplodocus muestra también varios tipos de escamas. Las escamas poligonales se sitúan adyacentes a las rectangulares de las extremidades. Las escamas ovaladas de la espalda se intercalan con escamas en forma de cúpula y así sucesivamente. Existe un gran grado de diversidad de escamas en un área relativamente pequeña de piel, lo que implica que estas impresiones de piel podrían haber pertenecido a un miembro joven de la especie. Los estudios sobre los anillos esclerales alrededor de los ojos de Diplodocus indican que podría haber sido un animal catemeral, muy similar a los grandes felinos o primates de la actualidad. Esto significa que estaban activos en intervalos cortos y regulares durante el día, quizás durmiendo en diferentes momentos a lo largo de un periodo de 24 horas. También se pensó una vez que debido a la posición de las aberturas nasales en la parte superior del cráneo, en lugar de al frente, que el Diplodocus era acuático, usando la parte superior de su cabeza como un snorkel para ayudarlo a permanecer bajo el agua mientras aún podía respirar. Sin embargo, esto se desmintió cuando se calculó que la presión del agua en el pecho y los pulmones del animal le habría impedido respirar. En realidad, el Diplodocus era estrictamente terrestre y se alimentaba de helechos y arbustos cerca del nivel del suelo. Es posible que haya entrado temporalmente al agua para bañarse o beber, pero la mayoría de la vida de este enorme saurópodo se pasó de manera segura en tierra firme. Estos dinosaurios soportaban su enorme peso con oxígeno al respirar de la misma manera que lo hacen las aves, un sistema mucho más eficiente que la mayoría de los sistemas pulmonares de mamíferos y reptiles. Aunque el Diplodocus era un animal cuadrúpedo la mayor parte del tiempo, habría sido capaz de levantarse sobre sus dos patas traseras, utilizando efectivamente su enorme cola como una tercera para alcanzar las ramas más altas en las copas de los árboles. Esto le habría permitido explotar nuevas fuentes de alimento cuando las plantas a nivel del suelo eran escasas, permitiendo una mayor versatilidad y adaptabilidad ante un mundo natural en constante cambio. Se habrían añadido 11 metros extra a la altura del dinosaurio cuando se alimentaba de esta manera. También se cree que el Diplodocus utilizaba sitios de anidación o guarderías donde se depositaban muchos huevos de saurópodos bebés en el mismo lugar. Se habrían excavado pequeñas depresiones en el suelo con las extremidades anteriores de los dinosaurios y los huevos se habrían depositado dentro.
Los huevos de Diplodocus, como muchos otros saurópodos, habrían sido diminutos en comparación con el tamaño de un adulto, y cuando los bebés eclosionaban, habrían sido increíblemente pequeños. Se piensa que podrían haberse agrupado en pequeñas manadas de jóvenes saurópodos en los bosques mientras crecían, hasta que eran lo suficientemente grandes para unirse de manera segura a una manada de adultos. Pasemos al aspecto más notable del cuerpo del Diplodocus, esa impresionante y enormemente larga cola. Casi toda la literatura de dinosaurios sobre el Diplodocus y su poderosa cola normalmente la describen como similar a un látigo, y con buena razón. Una cola típica de Diplodocus podría haber medido hasta 12 metros de longitud, pesando alrededor de 1.500 kilogramos. Unas impresionantes 82 vértebras habrían compuesto la cola, convirtiéndola en una herramienta flexible y maniobrable que habría sido invaluable para un adulto completamente desarrollado. Hasta hace muy poco, se pensaba universalmente que la cola de Diplodocus, cuando se agrietaba como un látigo, habría podido viajar tan rápido como la velocidad del sonido, creando un sonido de azote y chasquido al romper la barrera del sonido, similar a un látigo real. Para que Diplodocus rompiera la barrera del sonido, el extremo de su cola habría necesitado viajar a unos 761 millas por hora, una velocidad de viaje increíblemente rápida. Esta creencia fue la norma desde que se realizaron los primeros estudios sobre la cola de Diplodocus. Sin embargo, un estudio mucho más reciente, realizado por Simone Conti, un estudiante de doctorado en Ingeniería Aeroespacial y Paleobiología de la Nova School of Science and Technology en Lisboa, Portugal, fue publicado en la revista Scientific Reports el 8 de diciembre de 2022. Los estudios de Simone proporcionaron evidencia de que la cola de Diplodocus no estaba equipada para romper la barrera del sonido, pero aún así podía moverse impresionantemente rápido. La propuesta inicial de 761 millas por hora se redujo a una velocidad más moderada pero aún muy rápida de 62 millas por hora, aproximadamente el límite de velocidad para los vehículos que viajan en la autopista. Para llegar a la afirmación, Simone y su equipo estudiaron 5 especímenes separados de Diplodocus y dinosaurios estrechamente relacionados con el Diplodocus. Pudieron crear un modelo digital para la cola del animal utilizando los fósiles que estudiaron, lo cual puede proporcionar a los científicos una simulación confiable de cómo se veía la cola y cómo pudo haber actuado. Utilizando el software de modelado digital, los científicos intentaron hacer que la cola rompiera la barrera del sonido. Sin embargo, en su intento por hacerlo, la cola se destrozó bajo la presión de tener que producir velocidades tan increíbles. En la vida real, si una cola de Diplodocus intentara romper la barrera del sonido, entonces habría roto casi todas las vértebras de su cola. Esto habría resultado en una eventual pérdida de equilibrio, convirtiendo al animal en un blanco fácil para los depredadores y en una eventual comida, si no se esforzaba, hasta morir primero. Los científicos determinaron que el tejido blando en las vértebras no podía estirarse lo suficiente para acomodar la presión sobre los huesos, lo que resultó en que la cola se destrozara en varias piezas en la simulación digital. Métodos similares se han utilizado para probar el estrés en los aviones para asegurar que no sufran daños durante los vuelos, pero esta tecnología rara vez se usa en restos de dinosaurios. La cola del Diplodocus siempre se ha comparado con un látigo, tanto en forma como en función, pero en realidad no tenemos una respuesta definitiva sobre cómo el dinosaurio usaba esta formidable cola. Uno de los usos más comúnmente citados para la cola es que el dinosaurio la usaba no solo para equilibrarse, sino como un látigo feroz para cortar y lacerar la piel de los atacantes. Diplodocus vivió en un mundo lleno de depredadores formidables, dinosaurios como Allosaurus y Torvosaurus, que eran terópodos grandes y agresivos que probablemente habrían tomado a Diplodocus jóvenes o heridos cuando surgía la oportunidad.
Para combatir estas amenazas siempre presentes, Diplodocus podría haber empleado una estrategia de pulsar la punta de su cola, azotándola como un látigo de entrenador. Aunque la estimación de la velocidad de la cola se ha reducido considerablemente, una estructura larga y delgada que mide más de 12 metros de largo y viaja a más de 60 millas por hora ciertamente habría sido suficiente para causar daños duraderos. Una cola que se desplaza a tales velocidades habría causado cortes abrasadores en la piel de un agresor, que, dependiendo del tamaño del dinosaurio, podrían haber sido letales en circunstancias extremas. Esto ciertamente habría sido suficiente para ahuyentar a un atacante si el mero tamaño del animal no hubiera hecho el trabajo en primer lugar. Otro posible uso para esa monstruosa cola es mucho menos violento. Algunos científicos han propuesto que el Diplodocus podría haber utilizado su cola como medio de comunicación, quizás para señalar a otros miembros de una manada, o para atraer parejas con deslumbrantes y giratorias exhibiciones. Quizás si se avistara un grupo de caza de Allosaurus en una colina, un Diplodocus vigía podría haber agitado su cola de acuerdo con cierta vocalización, advirtiendo a la manada del peligro inminente. Esto habría dado al dinosaurio suficiente tiempo para adoptar una postura defensiva antes de que fuera demasiado tarde. En los rituales de apareamiento, estos dinosaurios podrían haber girado rápidamente sus colas, agitándolas en patrones y formas intrincadas para atraer la atención de sus parejas. Todo esto es especulación, por supuesto, basada en las opiniones de los científicos, pero es un ejercicio divertido en paleontología considerar cómo podría haber sido la exhibición de comunicación de un Diplodocus mientras agitaban sus colas a la velocidad de los coches que circulan por una autopista. Diplodocus fue uno de los muchos dinosaurios desenterrados en lo que se ha conocido como las Guerras de los Huesos, una pequeña disputa entre los rivales paleontológicos Othniel Charles Marsh y Edward Drinker Cope entre los años 1870 y 1890. El primer espécimen conocido de Diplodocus fue descubierto en una cantera en Garden Park, cerca de Canyon City, Colorado. Estos fueron excavados por primera vez por los paleontólogos Benjamin Mudge y Samuel Wendell Williston en 1877. Este primer Diplodocus estaba compuesto por 2 vértebras de la región caudal de la columna vertebral, junto con algunos otros huesos de partes adyacentes del cuerpo. Los restos fueron enviados a Othniel Charles Marsh en el Museo de Historia Natural Peabody de Yale. Marsh nombró al dinosaurio como una nueva especie de saurópodo, Diplodocus longus, que significa viga doble larga, en inglés, una referencia a las vértebras en la sección media de la cola, que llevan 2 estructuras conocidas como chevrones en cada hueso. En retrospectiva, parece que Diplodocus longus podría ser una especie dudosa, y ha habido esfuerzos recientes para renombrar a Diplodocus carnegiei, un dinosaurio más conocido como la especie tipo oficial del género. Otros descubrimientos notables llegaron después de las guerras de huesos, cuando Marsh y Cope habían cesado su amarga rivalidad en favor de comenzar sus propias colecciones de fósiles. Un equipo de paleontólogos del Museo de Historia Natural Carnegie, en Pittsburgh, Pensilvania, se dirigió a la Formación Morrison en Wyoming en 1899 con el objetivo de aprender más sobre los dinosaurios que vivieron allí en el Jurásico tardío. Tuvieron la suerte de desenterrar un espécimen casi completo y muy bien conservado de una nueva especie de Dequaticus. Un año después, se encontró otro esqueleto preservado justo al lado del primero. Ambos Diplodocus fueron estudiados y oficialmente descritos por el paleontólogo John Bell Hatcher en 1901, quien nombró oficialmente al dinosaurio Diplodocus carnegiei en honor al Museo Carnegie de Historia Natural. En 1907, el museo procedería a crear una montura del esqueleto del dinosaurio, utilizando otros dinosaurios conocidos y similares para llenar los huecos de los huesos que faltaban.
Este espécimen fue apodado Dippy y desde entonces ha realizado una gira alrededor del mundo, habiendo sido exhibido en varios museos diferentes. Dippy ha sido exhibido en los museos de historia natural en Berlín, Londres, París, San Petersburgo, Madrid, Buenos Aires y Ciudad de México, entre otros. Esta fue la primera vez que un saurópodo fue montado y exhibido fuera de los Estados Unidos de América y sirvió para fomentar un interés mundial en la paleontología entre el público general. Uno de los esqueletos de Diplodocus más completos descubiertos hasta la fecha fue encontrado en 1923 en la cantera Carnegie, cerca de lo que se conoce como el Monumento Nacional de los Dinosaurios en Utah. Este era un ejemplar de Diplodocus holorum, la especie más grande conocida de Diplodocus. Inicialmente se le asignó a la especie Diplodocus longus, pero las diferencias, especialmente las que conciernen a su enorme tamaño, llevaron a quienes lo estudiaban a reclasificar al dinosaurio. Actualmente está montado en el Museo Nacional de Historia Natural en Utah. Después de esto, los especímenes de Diplodocus fueron escasos por muchos años. Es decir, hasta 1979, cuando varios vértebras fueron descubiertas por 3 excursionistas cerca de San Isidro, Nuevo México. El cercano Museo de Historia Natural de Nuevo México realizó una expedición para desenterrar el dinosaurio, dirigida por David D. Gillette en 1985, y los fósiles fueron finalmente excavados y llevados al museo. Inicialmente, se presumió que era un espécimen de Seismosaurus holly, pero cuando Diplodocus y Seismosaurus se volvieron sinónimos en 2006, se trasladó a la especie Diplodocus holorum. En años posteriores, desde 1994 en adelante, la cantera del Día de la Madre en el condado de Carbón, Montana, se ha convertido en un sitio muy importante para el descubrimiento de Diplodocus. Este sitio fue estudiado por paleontólogos del Museo de las Rocosas, quienes descubrieron una serie de Diplodocus de diferentes edades, desde jóvenes hasta adultos. Estos fósiles estaban impecablemente conservados y han resultado en el descubrimiento de las impresiones de piel que cubrimos anteriormente. Permanece como uno de los descubrimientos paleontológicos más importantes de los tiempos recientes. Diplodocus está más estrechamente asociado con las partes de la Formación Morrison que coinciden con áreas costeras donde los sedimentos son ricos en aluvión. Los mares poco profundos habrían estado adyacentes a llanuras abiertas y bosques densos, formando un ambiente semiárido que albergaba una amplia gama de dinosaurios y otras formas de vida prehistóricas. A medida que los precursores de las montañas rocosas comenzaron a surgir en el entorno, se habrían formado ríos y lagos, dando paso a humedales y regiones pantanosas en las tierras bajas. La región es conocida por sus distintas temporadas de sequía y lluvia, y es probable que muchos animales hubieran migrado entre diferentes partes de América del Norte cuando llegaba la temporada de sequía. Se cree que el rango de Diplodocus cubría gran parte de lo que ahora son los Estados Unidos de América, así como algunas de las regiones más al sur de Canadá. Muchos de los dinosaurios más famosos de la Formación Morrison eran saurópodos, y en ningún otro lugar se ha desenterrado una concentración tan alta de estos animales espectaculares en una proximidad tan cercana. Diplodocus habría vivido en las llanuras abiertas y áridas, junto a dinosaurios como Apatosaurus, Brachiosaurus y Camarasaurus, algunos de los dinosaurios saurópodos más reconocibles y conocidos de todo el Mesozoico. Se desconoce cómo podrían haber sido algunas de las interacciones entre estas especies, pero sin duda debieron haber sido impresionantes. Tejiendo entre las patas en forma de pilar de los saurópodos, habría habido una multitud de dinosaurios ornitisquian más pequeños, más famosamente los bípedos herbívoros, Otnelia y Triosaurus.
Estos dinosaurios podrían haber seguido intencionalmente a las manadas de saurópodos mientras levantaban la tierra con sus enormes huellas. Mientras caminaban, habrían sacado a la luz larvas y otros invertebrados que podrían haber sido suplementos ideales para estos pequeños herbívoros. Otros ornitisquios de la región incluyen el mundialmente famoso Stegosaurus, el temprano anquilosaurio Gargoylosaurus y el herbívoro bípedo ligeramente más grande Camptosaurus. Sin embargo, la formación Morrison no estaba exenta de peligros. A medida que surgían los herbívoros, también lo hacían los carnívoros para alimentarse de ellos. Las llanuras y bosques de la formación Morrison habrían estado poblados por dinosaurios que estaban listos y dispuestos a representar una amenaza para el Diplodocus en cada etapa de su vida, desde los humildes comienzos en los bosques hasta las enormes migraciones en las llanuras. En los bosques, dinosaurios como el Ornitolestes habrían estado preparados para atrapar a los indefensos bebés saurópodos mientras se adentraban en el follaje en busca de refugio. Los dinosaurios como el Tyrannosauroides Stoxosaurus, cuyas poderosas mandíbulas habrían atrapado a un saurópodo juvenil si se les daba la oportunidad, habrían cazado presas más grandes. En las llanuras habrían vivido los enemigos más formidables del Diplodocus, los terópodos Allosaurus y Torbasaurus. Se cree que el Allosaurus, también conocido como el león del Jurásico, fue el depredador más importante de esta época y lugar, e incluso podría haber cazado en manadas para derribar animales tan grandes como los Diplodocus de Adel. En otros lugares de los humedales y bosques de la formación Morrison, una gran cantidad de otros animales hicieron sus hogares. Una serie de peces de aletas radiadas nadaban junto a ranas y salamandras en los ríos y lagos de la temprana América del Norte, quienes a su vez eran presa de los primeros crocodilomorfos, como el Hoplamachus, de patas largas y habitante de los bosques. Lagartos y esfanodontia se apresuraban entre los árboles y la maleza, probablemente perseguidos por pequeños terópodos ansiosos por atrapar su próxima comida, mientras que pterosaurios como Mesodactylus y Arpactignathus revoloteaban por el fresco aire del bosque en busca de insectos. Estos bosques estaban compuestos principalmente por cícadas y gingos, así como por helechos arborescentes. La vida vegetal en el suelo consistía principalmente en colas de caballo que crecían junto a algas, musgos y hongos. Era un mundo exuberante lleno de vida. Los diplodócidos y los dinosaurios estrechamente asociados con ellos eran una familia de dinosaurios saurópodos que aparecieron por primera vez en el Jurásico. Pero algunos científicos creen que podrían haber evolucionado tan temprano como el período Triásico tardío. Se extinguieron al final del período Cretácico hace 66 millones de años con la llegada del impacto del asteroide Chicxulub, el desastre natural que acabó con todos los dinosaurios no aviares. A lo largo del Mesozoico fueron un grupo muy exitoso y extendido, y la familia contiene algunos de los saurópodos más conocidos de todos. Los diplodócidos típicamente poseían cuellos muy largos y colas muy largas, con cráneos que eran diminutos en comparación con el resto de sus cuerpos. Todos eran cuadrúpedos, con 4 patas rectas y gruesas que soportaban el inmenso peso de estos dinosaurios. Todos estos dinosaurios eran herbívoros, capaces de alimentarse de una variedad de materia vegetal dependiendo de la especie, desde las copas de los árboles más altos hasta los arbustos de crecimiento más bajo. Sus dientes eran típicamente en forma de espátula, delgados en la base y gruesos en la punta, utilizados para arrancar y desgarrar materia vegetal de las ramas del follaje. Todos los diplodócidos eran generalmente grandes, incluso para los saurópodos. De hecho, se cree que el Diplodocus halorum fue el más grande, midiendo posiblemente 30 metros de longitud desde la nariz hasta la cola.
Incluso el diplodócido más pequeño, un dinosaurio conocido como Linecupol laudicata del Cretácico temprano de Argentina, medía 9 metros de longitud, aproximadamente la misma longitud que 3 elefantes africanos. Los diplodócidos se dividieron en dos subfamilias distintas de saurópodos. Por un lado, estaban los Apatosaurinae, los animales que estaban más estrechamente relacionados con el Apatosaurus. Por otro lado estaban los diplodocanos, los animales que estaban más estrechamente relacionados con el Diplodocus. Los diplodocanos eran un grupo diverso y contenían muchos más géneros que su subfamilia hermana. Los diplodocanos notables incluyen, además de Diplodocus y la línea cupal mencionada anteriormente, Barosaurus, un enorme animal del Jurásico de Utah, y Supersaurus, un gigante del Jurásico tardío americano. Otros diplodocanos menos conocidos poblaron el resto del grupo, incluyendo Torniaria de Tanzania, Gallimimus y Catadocus, ambos encontrados en la formación Morrison junto a Diplodocus. En el lado de los Apatosaurinae se encontraban solo dos géneros de dinosaurios nombrados, Apatosaurus y Brontosaurus. Curiosamente, se pensaba que estos dinosaurios pertenecían al mismo género y se creía que Brontosaurus era un nombre obsoleto. Brontosaurus es quizás uno de los dinosaurios más instantáneamente reconocibles y bien representados en los medios, y Apatosaurus no está muy lejos detrás. Ambos dinosaurios eran herbívoros masivos que vivían en lo que ahora es Estados Unidos de América en el período Jurásico tardío, y hasta el día de hoy siguen siendo una atracción principal en exposiciones de museos en todo el país. Curiosamente, un diplodócido más se encuentra fuera de ambas subfamilias, un dinosaurio saurópodo americano de 18 metros de largo, conocido como Amphicelius. Es un género debatido en términos de clasificación y ha sido movido y experimentado en el registro fósil a lo largo de los años, desde su descripción inicial en 1878. Hasta el día de hoy, Diplodocus y algunos de sus parientes más cercanos siguen siendo algunos de los dinosaurios más icónicos y conocidos gracias a su prolífica tasa de descubrimiento y sus inmensos tamaños. Sería difícil que tomaras un libro sobre dinosaurios y descubrieras que no tiene una imagen o mención de Diplodocus en alguna de sus páginas, citando su cola azotada que podría romper la barrera del sonido, o mostrándolo en combate con una manada hambrienta de Allosaurus. Por lo general, cualquier dinosaurio que rompa récords siempre capturará los corazones y la atención del público en general, y la posibilidad de que Diplodocus tenga el récord del dinosaurio más largo de todos los tiempos, sin duda, ha contribuido al éxito cultural que este impresionante animal ha llevado. Todo lo que necesitas hacer para ver esto en acción es mirar a Dippy, el espécimen de Diplodocus famoso en todo el mundo que se está transportando por todo el mundo en museos de historia natural. Cada vez que el dinosaurio se exhibía en un museo, generaba un gran nivel de interés, con equipos de relaciones públicas y esfuerzos de marketing apoyando a los museos para presentar el dinosaurio al mundo. No se puede negar que se necesita un lugar especial en el registro fósil para lograr tal hazaña,